Dios les bendiga a todos. Qué emocionante empezar esta nueva clase del espíritu del hombre. Y bueno, le damos la bienvenida a todos los que están sintonizándose de tantas naciones. Le damos la bienvenida también a Ana Lucero Platner, que va a ser parte de esta clase muy poderosa. Y Señor, levantamos en este momento todo este curso. Yo te pido por cada una de las personas que van a estar participando, llenándose, que esto no sea una instrucción en sus mentes, sino que realmente puedan desarrollar sus espíritus, porque esta es una de las cosas más importantes para poder vivir por encima de cualquier circunstancia en este mundo y poder tener todas las riquezas del reino de Dios. Así que vamos a sintonizarnos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea Señor, que Él reine, que Él nos revele todo lo que tiene que ver con el espíritu del hombre a partir de estas clases que vamos a estar dando. Así que levanta tu corazón, levanta tu espíritu para que el Señor lo empiece a llenar. Y Señor, te damos a ti toda la honra porque tuya es la revelación, tuya es la gracia por la cual recibimos. Padre, te damos tantas gracias. Deja que la presencia de Dios inunde el lugar que estás. Entonces, conocer el espíritu que Dios nos dio y cómo hemos sido configurados es la base y el elemento primordial para desarrollarnos como hijos de Dios. Porque todo el que es nacido de Dios es guiado por el Espíritu. Ahora, si yo no conozco mi espíritu, muy difícilmente me voy a poder mover en las cosas del espíritu. Y desgraciadamente, este ha sido un tema tan rezagado, tan poco estudiado por muchas generaciones. Yo recuerdo cuando yo empecé a indagar sobre este tema, pues lo único que se tenían eran los libros de Watchman Nee, que se llama pues el espíritu del hombre y el espíritu y el alma del hombre, pero tenía muy poco. Y yo tenía una sed, un hambre, porque dice la palabra que el espíritu todo lo escudriña. Y yo empecé a buscar, dije, Señor, si realmente nuestro ser como físico, esto que se va al polvo, esto que muere y que no es eterno, es tan maravillosamente hecho y hiciste toda una ingeniería impresionante en todos nuestros sistemas. O sea, es algo verdaderamente milagroso cómo funcionamos en el cuerpo solamente. Ahora, nuestro espíritu, alma y cuerpo que están todos conjuntados, pues tienen que ser la maravilla de las maravillas. Y yo empecé a buscar y realmente no había materiales para poder encontrar esto. Y esto es muy importante porque cuando recibimos una verdad, esa verdad nos hace posible movernos en ella. Entonces, por ejemplo, cuando yo vine a Cristo, pues yo no tenía idea que el hombre tenía la capacidad de sanar enfermos, que tenía la capacidad de resucitar muertos. Entonces, yo la primera vez que recibo esa revelación, oh, el hombre puede sanar a otras personas, yo puedo sanar, el que creyere puede sanar los enfermos, resucitar los muertos, echar fuera demonios. Si toman veneno no le hace daño. ¡Wow! Yo dije, todas estas verdades yo las quiero. Pero obviamente el conocimiento de una verdad en nuestra mente no nos hace desarrollarnos en ella. Tengo que moverme en esa verdad, tengo que anhelar esa verdad. Entonces, lo que conozco es lo que puedo poner en práctica. Lo que desconozco, las verdades que no tengo, jamás voy a buscar meterme en ellas y desarrollarlas. Entonces yo le empecé a preguntar a Dios, Señor, ¿cómo es el espíritu del hombre? ¿Cómo funcionamos como espíritu? Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál es la fisonomía del espíritu? Si es que la tiene. Empecé a buscar y a buscar y a buscar, a ayunar, a orar, buscando todas estas cosas, hasta que un día el Señor vino a mí una noche, se me presentó y me dijo, vengo a traerte el espíritu del hombre. Y fue una de las noches más maravillosas de mi vida. Delante de mí empezó a configurarse todo el espíritu del hombre. Y el Señor empezó a hablarme cómo funcionaba, cómo era cada parte. Y fueron días y días de visitación tras visitación en que me fue desglosando cada parte del espíritu. Y yo decía, Señor, ¿y cómo voy a poder comunicar todo esto?
esto es tan increíble que no tengo palabras para comunicarlo. Porque una de las cosas que tenemos que entender y una de las maravillas del reino de Dios es que estamos limitados a las palabras que conocemos. Entonces, si yo no tengo palabra para algo, pues no me lo puedo ni siquiera imaginar. Hay, por ejemplo, civilizaciones que no tienen palabra para espíritu. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, que en el francés la gente no tiene palabra para el espíritu. La palabra esprit, que sonaría espíritu, es la mente. Entonces, ellos no tienen una concepción de lo que es el espíritu. Es dificilísimo hacerles entender a los franceses lo que es el espíritu. Entonces, en el reino de Dios, en lo maravilloso que es el reino invisible de Dios, todavía hay muchas cosas que no tenemos ninguna palabra en español, ni en inglés, ni en ningún otro lenguaje. Por eso Pablo decía que él, cuando fue transportado al cielo, vio cosas inefables que no las podía decir, porque imagínense, hace 2021 años, pues no había muchas palabras que tenemos hoy. Y hoy por hoy hay muchas palabras que todavía no tenemos. Entonces, empezar a entender el espíritu del hombre nos va a dar la posibilidad de podernos adentrar en ello. Vamos a ver cosas dentro de nosotros que jamás nos habíamos imaginado que teníamos, posibilidades a las cuales podemos llegar que nunca habían cruzado por nuestra mente, pero cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, Dios las predeterminó para aquellos que le aman. Y esta clase está diseñada para ti, para que tú puedas crecer, para que tú puedas desarrollar esas cosas maravillosas que tiene nuestro espíritu. Y vamos a leer 1 Corintios 2, capítulo 10. Está hablando de las cosas que él preparó para aquellos que le aman. Y dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu. O sea, cosas que jamás han subido en el corazón de hombre. Muchas veces la gente me pregunta, pero ¿de dónde sacan todas estas cosas? ¿De dónde sacas todo esto de lo que hablas? Porque Dios nos las reveló por el Espíritu de Dios, por eso he desarrollado mi espíritu, para poder penetrar las profundidades de Dios. Entonces dice, Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Tengo que empezar a conocer todas las áreas para ir encendiendo, despertando, iluminando esas áreas y que se puedan desarrollar. Entonces vamos a empezar esta maravillosa aventura del espíritu y le voy a pedir a mi hija Ana Luceiro que ella empiece con esta primera parte y luego yo me les uno dentro de un momento. Ay, amados hermanos, qué ilusión tan grande estar de vuelta con un estudio más. Fíjense que durante los últimos meses que hemos estado preparando este estudio, hemos estado leyendo, hicimos un libro de estudio que les va a estar llegando cada vez que terminemos una sesión. Y ha sido un viaje, como dice mi mamá, a lo más profundo de la configuración de nuestro ser. Este último año ha sido maravilloso en cuanto a crecimiento, en cuanto a amor y el hecho de ver cómo todas estas pequeñas semillas que a lo largo de la vida han sido sembradas en mi corazón, en el corazón de mi esposo, han empezado a crecer en nuestro huerto. Ya ha llegado un punto en el que ahora todos los días lo único que queremos es dejarnos sorprender por nuestro Padre. Y una de las cosas que resonaban adentro de nosotros era nuestro espíritu, era el querer conocer sobre nosotros, sobre ese diseño perfecto que creó nuestro Padre y poder llevar nuestro espíritu a tener esos encuentros con Él, con nuestro Creador, entendiendo cómo estamos configurados y no por el hecho de saber cosas y decir, ah, yo conozco, oh, me fue revelado. No, sino por el descubrir cómo fue que Dios nos creó para poder encontrarnos con Él en ese diseño perfecto. Y los que ya me conocen un poquito, para no perder la costumbre, durante los últimos meses ha habido un versículo que ha estado resonando y resonando y resonando y me ha llevado a descubrir cosas maravillosas. Dice Mateo 19:14, pero Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos.
Y en este tiempo de estudio, de estar fuera de la cámara, el Padre nos ha llevado verdaderamente a observar qué es lo que significan estas palabras y su importancia para nosotros en el día a día, ¿no? Porque, ¿por qué el reino es de los niños? ¿Cómo operan los niños para que el reino sea suyo? ¿En qué momento perdemos el reino? Porque todos fuimos niños, entonces ya estuvimos en el reino. Entonces, me gustaría que visualizaran por un momento a un niño pequeño, entre 3 y 4 años, y quiero que imaginen este niño dormido, abre los ojos y ve ahí a su papá y a su mamá. ¿Ves el brillo en sus ojos? ¿Ves el amor? ¿Ves la ilusión en su mirada? Ahora agarra a este mismo niño pequeñito y ponlo en un cuarto donde nunca ha estado. Se va a sentar y va a empezar a observar absolutamente todo. Y de repente va a ver una cosa en ese cuadro que le va a llamar la atención. Y va a ir y la va a agarrar y con sus manitas va a empezar a tratar de descubrir qué es, cómo funciona, si se puede abrir, si no se puede abrir. Lo que este niño está haciendo es escudriñando, descubriendo, conociendo. Jamás se pregunta si este objeto le va a hacer daño, si es de alguien más, nada. Él está enfocado en querer descubrir lo más profundo de este objeto. Y cuidado, y alguien intenta quitárselo, porque entonces también los niños son súper insistentes y una vez que descubren algo, no lo dejan hasta que de plano alguien se los desaparece de la vista, ¿no? Pero una de las cosas que también es maravillosa de los niños es que en los niños no hay rencores. Los enojos no duran más de 5 minutos. No existe el ego. Eh, ese espíritu apenas salió hace unos pocos años del Padre, entonces está vivo, tiene ríos de agua viva que se desbordan en esa pureza, en ese amor en el que simplemente somos y existimos y en la inocencia nos movemos. Inocencia quiere decir libre de culpa, quiere decir sin pecado, quiere decir sin crimen. En la inocencia, la falta de conocimiento proviene de una carencia de maldad. Se dice que las personas que no tienen una cierta capacidad mental para entender la naturaleza de sus actos pueden ser considerados inocentes, sin importar lo que hayan hecho, ¿no? Por eso muchas veces es común decir, o sea, escuchar a un adulto decir, ay, en su inocencia el niño dijo esto, ay, en su inocencia el niño hizo aquello. Nuestra naturaleza celestial fue creada sin maldad, fue creada en inocencia. Y fue el hombre con la caída y el conocimiento lo que nos separó. A mayor conocimiento, mayor conciencia de la maldad. Pero ojo, porque a medida que yo continúo el camino del mal, esta conciencia se empieza a endurecer y entonces dejo de percibirla. Pero ya llegaremos a eso más adelante en el curso. ¿Y saben cuál es otro atributo de los niños que me encanta? La fe y la confianza en su padre. Todo lo que su padre les dice es lo que es. No se cuestiona. Lo sabes porque te lo dijo tu padre. Fin. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa fe y esa confianza en nuestro padre? Esa que no se cuestiona. Esa que simplemente es porque así me lo dijo mi padre y ahí descanso. Entonces, llamemos a ese pequeño niño que aún está aquí adentro de nosotros. Yo quiero invitarlos a que inicien esta aventura a descubrir cómo estamos diseñados desde esa inocencia, desde esa ilusión, desde ese amor, desde ese gozo, desde la dicha que tiene un niño cuando abre los ojos y ve a su padre. Vamos a encontrarnos con nuestro Padre en este maravilloso diseño en el cual fuimos creados y poder gozarnos en su presencia. Y que cada tema que vayamos tocando hagan ustedes que ustedes quieran descubrirlo, que quieran tocarlo, que quieran abrirlo, que quieran ver cada una de las partes, cómo se conforma y que lo experimenten.
Solamente en la ilusión, en la inocencia, en la curiosidad, en la pureza, en la insistencia y en ese amor tan completamente puro e inocente, vas a poder vivir y experimentar cada una de las partes de tu espíritu. Emprendamos este viaje a conocerlo, empecemos este viaje quitándonos todas esas murallas que nos impidan ver lo que el Padre creó en nosotros. El conocernos y el descubrirnos con el diseño perfecto que nos dio Él. Y en este curso vamos a ver muchísimos temas y la idea es hacerlo dinámico, hacerlo divertido y hacerlo real. O sea, la idea es que ustedes lo vivan. Si quisiéramos hacer un curso de teología lleno de conceptos, pues no generaría ningún cambio en tu vida. Y eso no es de lo que se trata esto. De lo que se trata es de que empieces a vivir el reino que Jesús nos trajo, que tengas una vida de reino, que tengas una vida llena con la luz de la resurrección, una vida llena de Jesús, una vida llena de su gloria, viviendo aquí adentro de ti y saliendo. Esta es la primera vez que te conectas. Me gustaría invitarlos a todos a que antes de que inicien con este curso, vean el curso de Iniquidad a Profundidad, porque estar limpios de iniquidad y estar limpios de pecado los va a ayudar a tener los ojos abiertos y los oídos destapados. Y esto es súper, súper importante para poder entender todos los temas que vamos a tocar y que de verdad pueda ser transformado de gloria en gloria. Dice Juan en capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es la palabra. Jesús es la expresión del pensamiento eterno, del Dios eterno. Porque Jesús no tiene ni principio ni tiene fin. Jesús es un verbo que es conjugado en tiempo presente y eterno. Y solamente en el presente vas a poder vivir la eternidad. Necesitamos dejar de ser ciegos, sordos y mudos, viviendo en el pasado y viviendo en el futuro. Tenemos que entregarnos a este presente, tenemos que entregarnos a esta eternidad en la cual todas las cosas ya fueron hechas por Él. Si seguimos leyendo este primer capítulo de Juan, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si se preguntan, ¿por qué nos está diciendo todo esto? ¿Esto qué tiene que ver? Es porque es súper importante que entendamos quiénes somos. Y para entender quiénes somos, tenemos que entender cómo fuimos hechos. Y nosotros fuimos hechos por Él y en Él. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha. O sea, inocentes como niños. Quienes somos no está determinado por cómo te llames o qué es lo que hagas. Esas son cosas como tu nombre y un oficio, pero no definen quién eres. Quiénes somos se define por de dónde provienes. Y entender esta pregunta de quiénes somos va a ser la base para todo lo demás que vamos a aprender en este curso y es el cimiento sobre el cual vamos a poder empezar a movernos en dimensiones diferentes. Fuimos creados a imagen de Dios. Jesús mismo le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si Jesús vino y restauró todo lo que se había perdido en la caída, esto también incluye nuestra naturaleza, nuestra identidad, nuestros atributos, así como los tuvo el primer Adán. Así que solo si entendemos de dónde venimos y a imagen de quién fuimos creados, entonces podemos decir quiénes somos. Y la respuesta a esa pregunta es que somos hijos de Dios. Dios creó una familia para sí mismo. Nosotros somos su familia. Nuestro espíritu es esa sustancia divina que salió de Él, de la cual fuimos formados y que estaba en Dios
antes de la fundación del mundo. En este ámbito natural de nuestro papá, aquí en la tierra, nuestro papá natural, pues tomamos nuestro apellido, que depende de nuestra procedencia, ¿no? O sea, es lo que lo determina. Nos identifica como a qué familia perteneces. Esa es una identidad que da el papá, no la da la mamá. Pero nuestra principal naturaleza no es la natural, es la espiritual. Porque antes de ser humanos, antes de ser este cuerpo que tenemos, fuimos espíritus creados y nombrados por Dios. Isaías 43:1. Ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Él es el Padre de todos los espíritus. Y esta es la verdadera y eterna naturaleza que es la que nos va a dar toda la identidad. Dios nos creó como Él era, con la capacidad de conocer todas las cosas. Hoy en día no se usa ni el 2% de nuestros cerebros y la verdad es que observando el mundo y viendo a la gente pegada al teléfono, pegada a la tablet, como zombies, viendo a dónde los llevan y qué les dicen que tienen que hacer, la verdad es que yo no dudaría que esta capacidad bajara al 5%, al 0.5%. Pero este no es el diseño de Dios para su creación. El espíritu y el alma de Adán estaban revestidos de toda la gloria, de toda la sabiduría, de todo el conocimiento para poder gobernar la creación. Él estaba diseñado para moverse en diferentes dimensiones. Él veía y escuchaba a Dios en el Edén, se paseaban juntos. Adán tenía sentidos naturales y tenía sentidos espirituales. Veía a los animales en la dimensión espiritual, les daba nombre y estos pasaban de una dimensión a otra. Y cuando Adán les daba nombre, les estaba dando los atributos de cada uno de estos animales. Adán era capaz de discernir los sonidos que emitía cada uno. Adán estaba revestido con la luz de Cristo, con la luz del primer día, por quien todo fue hecho. El pensamiento de Adán estaba continuamente iluminado por la sabiduría de Dios en todas sus formas. Entonces, quiero que visualicen esto. Visualicen a Adán revestido. Esto quiere decir completamente cubierto por la luz de Jesús, con toda su sabiduría, con toda su creatividad, con toda su eternidad ilimitada. Adán estaba lleno del gozo de Dios. Adán estaba lleno del amor de Dios. Esto lo hacía completamente pleno. No le hacía falta absolutamente nada. La idea y el diseño de Dios eran una tierra llena de sus hijos, donde Él fuese el Padre y el Dios de todos nosotros. Lo más maravilloso de todo esto es que Jesús, por quien todo fue hecho, ya restauró esta luz en los hijos de Dios. Piénsalo un momentito. Jesús ya restauró el revestimiento de la luz del primer día sobre los hijos de Dios. Esto ya fue hecho. Todo este diseño que hizo con el primer Adán, que es también para sus hijos, los que nacieron del agua y nacieron del espíritu. Piénsalo. Deja que la presencia de Dios le hable a tu espíritu y puedas ver tus ropas de luz. A diferencia de los ángeles y de los demonios, el hombre es el único creado para operar en 2 dimensiones al mismo tiempo. Y esto es posible porque el hombre es un espíritu encarnado. Y para que lo natural y lo espiritual se comuniquen, Dios crea un elemento maravilloso, el cual es el alma. Y cuando Dios sopla ese aliento de vida sobre el cuerpo, conforma dentro del hombre tanto el alma como el espíritu. Entonces, en otras palabras, somos un espíritu, salimos de Dios, somos un espíritu que habitamos un cuerpo, aquí está el cuerpo, y que tenemos un alma que nos va a ayudar a procesar tanto lo natural como lo espiritual. O sea que tenemos 3 partes
y somos los únicos en toda la creación que fuimos creados así. Esa parte me fascina. Dice Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta traducción, la palabra venida, como ya hemos escuchado muchas veces a mi mamá explicarlo, se refiere a la palabra griega parousia, parusía, que significa presencia. Es decir, que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo deben ser guardados irreprensibles para la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y me fui un poco más allá, y esta palabra irreprensible viene del griego amemptos, que quiere decir sin culpa, en inocencia, como niños. ¿Sí me sigues? A ver, ahí les va de nuevo. Ahora con esta traducción que es más interlineal. Y es, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin culpa, en inocencia, para la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y si en Jesús ya todo fue hecho, esta presencia continua de Jesús es para la que nos guardamos, es la que nos reviste. No tenemos que guardarnos irreprensibles para un día lejano, quién sabe dónde. Tenemos que guardarnos en esta inocencia y sin culpa, porque Él está aquí, su presencia está aquí, el reino está aquí. Por eso el reino de Dios es de los niños. Seamos niños. Tal vez si cerramos los ojos y tratamos de imaginarnos a nuestra alma y a nuestro espíritu, los veamos como figuras tipo fantasmales parecidas a nosotros, ¿no? Así como nuestro cuerpo natural está formado por diferentes sistemas y diferentes órganos que están interconectados, así como el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, y cada uno tiene diferentes funciones y la química del cerebro y demás, pues así igualito es nuestro espíritu y es nuestra alma. También tienen sistemas y tienen órganos que nos permiten discernir y nos permiten conocer el mundo natural y el mundo espiritual. Mi mamá da un ejemplo muy bueno en el libro, que supongamos que el espíritu es como si fuera una película y yo tengo un cuerpo que es la televisión. Ahora, si yo no tengo Netflix o no tengo un reproductor de DVD, no puedo ver la película. Ese reproductor es el decodificador, que es el alma. Entonces, el alma es el reproductor que va a decodificar todas las cosas del espíritu y las dimensiones del reino invisible y las hace que las puedas comprender, las hace comprensibles y las hace audibles. Ahora, esta máquina unida al espíritu del hombre le da la capacidad para gobernar cualquier cosa espiritual. Pero ojo, cualquier cosa puede ser tanto de Dios como del diablo. El alma va a interpretar lo que viene del espíritu, lo transfiere al cuerpo y las tres partes ligadas, eso es lo que nos conforma. Entonces, el alma, al tener los mismos componentes del espíritu, puede subsistir de una forma completamente autónoma e independiente. Por eso, cuando tu espíritu está apagado, quien controla absolutamente todo es tu alma. Dios crea al alma del hombre para que el hombre pudiera interpretar al Espíritu de Dios, el cual vivía en Adán. Así que ustedes podrán llegar a imaginarse lo tentador que era para el diablo querer apoderarse de esta maquinaria. Es un aparato capaz de interpretar y manifestar todo lo que era Dios y también todo lo que eran las tinieblas. Entonces, Satanás sabía que este instrumento era clave para poder meter los espíritus de humanismo, los espíritus de hechicería, los espíritus de drogadicción, entre muchos otros.
y que pudieran ser contenidos y pudieran traslucir todos estos pensamientos y toda esta conducta. Así que hizo todo lo posible por apoderarse de este decodificador y pues bueno, él sabía que a través del alma iba a tener acceso al gobierno de la tierra. Una de las partes más interesantes del alma es que ahí hay un sistema muy especial que conocemos como libre albedrío, que es la capacidad de escoger. Así que Satanás lo único que tenía que hacer era sembrar esa duda en el corazón del hombre para lograr sus objetivos. Comer del árbol de la vida era la provisión divina para que el hombre viviera eternamente en el paraíso. El árbol de la ciencia del bien y del mal era la alternativa, era el activador del reino de las tinieblas y que iba a separar al hombre de su Padre y de su Dios. Y la consecuencia de esto fue la separación de las dimensiones del espíritu y de la tierra. Cuando Adán y su mujer dan ese paso, ellos mueren a su comunión con Dios y su espíritu queda dormido. Y el alma queda completamente desnuda y condenada a muerte. El alma es lo que pierde todo ese revestimiento que tenía. Con esta caída, el alma toma el control, surge el ego, surge el yo, los cuales se oponen completamente al espíritu. El árbol de la vida es Jesucristo. Él es la luz del primer día, Él es la luz de la resurrección que va a iluminar el entendimiento del espíritu para conocer a Dios y todos sus misterios. Jesús es la vida del espíritu que vivifica absolutamente todo en nosotros. El espíritu, el alma, el cuerpo y lo llena de su esencia eterna. El alma, por otra parte, caída, despojada de la luz de Dios, iluminada por la ciencia y el conocimiento de lo terrenal o personas religiosas o carnales que están en tinieblas, se van a sentir siempre en vacío, porque su espíritu está dormido sin la luz de Jesús. Se sienten huérfanos, se sienten sin identidad, dependen de las palabras de otras personas para sentirse bien o mal. Es un mundo de fantasía y de mentiras creado por ellos mismos. Y así tal cual, como le dijo la serpiente a Eva, el ego se volvió un Dios vacío, un Dios que no sabe ser Dios, que no tiene respuestas, que no tiene poder, que vive de la mentira, que lo infla y que su peor terror es tener que enfrentarse a su propio engaño y que todo el mundo que él creó se venga abajo. Aquí lo voy a dejar yo hoy y le voy a pasar a mi mamá para que continuemos con esta parte de quiénes somos. Qué precioso poder volver a entrar en ese estado de inocencia, en ese estado donde realmente es donde se encuentran los diseños de Dios. Todo el Edén es un estado de inocencia, donde el razonamiento humano, el razonamiento que está siempre pensando y buscando cuál es la respuesta, cuál es esto, cuál es lo otro, no existía en ese momento. Era la continua dependencia de los pensamientos de Dios. Ahora, Dios dijo, muchos más altos son mis pensamientos que vuestros pensamientos. Por eso, Dios sabía que si el hombre comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, su mente se iba a llenar, se iba a ser un Dios definitivamente, porque él iba a tratar de gobernar a través de sus propios pensamientos, su vida, y dejó de estar siendo gobernada por Dios directamente, movidos por el Espíritu, revestidos de la gloria de Dios, como acabamos de ver, para gobernar a través de la mente, del razonamiento, de lo que es mi opinión y lo que es tu opinión y cómo nos dividimos. Y eso vino a romper toda la estructura de un diseño. Ahora Jesús viene a traernos otra vez lo que se había perdido y es el diseño original en el cual el hombre vuelva a estar en continua administración, en continuo contacto, en una unidad perfecta
de todo lo que es Dios. El Evangelio y el corazón del Evangelio es la unión del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. Esta es la gran obra de la redención. Entonces, dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, venga conmigo, y el versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahora, aquí, bueno, ya los que nos conocen ya nos conocen, pero para aquellos que nos están sintonizando nuevamente o por primera vez, es importante que entendamos que la resurrección no es algo para el futuro. Dice, si habéis muerto en Cristo y habéis resucitado juntamente con Él, buscad las cosas de arriba. Y en mi libro, como Estrellas a Perpetuidad, hablo muchísimo acerca de lo que es la resurrección y los hijos de la resurrección, que es lo que estamos tratando de levantar a través de estas clases, los hijos que verdaderamente se mueven por la resurrección. Entonces, si por el pecado de un hombre entró la muerte y entró todo el sistema de este mundo y todo el sistema del intelecto, del razonamiento, del exaltamiento del ego, por un hombre, Jesucristo, entró también la resurrección, el volvernos a conectar con las dimensiones celestiales, el volvernos a dar esa identidad que teníamos antes que el mundo fuera, esa identidad que nos vuelve a poner en el jardín del Edén, que es el lugar donde todas las cosas pueden ser creadas, donde todas las cosas pueden ser traídas de lo invisible a lo visible. Por eso es importante que empezamos a entender, y dijimos en un principio, que las verdades que conocemos nos permiten anhelarlas, tener sed de ellas, buscarlas para crecer en ellas y desarrollarlas. Entonces, si estoy buscando la resurrección, yo estoy buscando el desarrollo de mi espíritu, tengo que empezar a pensar como Dios piensa, y Dios piensa que la resurrección es la vida de Jesucristo que Él viene a poner dentro de nosotros. En el pensamiento de Dios, la resurrección no es un evento futuro, la resurrección es Cristo, la vida que entra a vivir dentro del templo viviente que somos cada uno de nosotros. Entonces, esa resurrección es lo que vence el pecado, es lo que vence la muerte. Si el pecado da a luz la muerte, la resurrección es la que venció la muerte y venció todo el imperio de las tinieblas, para que tu espíritu unido a Dios pueda funcionar en todas sus funciones como fueron creadas. Pero para conocer estas funciones, tengo primero que saber que existen estas funciones. Entonces dice, pero también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, aquí dice la palabra, serán vivificados. Y esta palabra está en futuro porque somos vivificados en un proceso de iluminación. Somos vivificados en un proceso de despertamiento interior en el cual el Espíritu de Dios, cuando empezamos a activar esas áreas de nuestro espíritu, porque creemos en ellas, porque nos queremos desarrollar en ellas, entonces empiezan a cobrar vida y se empiezan a desarrollar. Es como cuando un atleta que pues nunca ha hecho ningún ejercicio, pues a lo mejor nunca ha levantado pesas, entonces el primer día que ves una pesa, pues, tus músculos nunca están ahí, empiezan a ser despertados a poderse mover en formas que antes no conocían. De la misma manera tu espíritu. Cuando tu espíritu conoce una verdad espiritual, puede empezar a desarrollarse y se va a desarrollar en el ejercicio y en la búsqueda y en la fe que ponemos para que esa parte de nuestro espíritu sea desarrollado. Entonces somos vivificados, amén. Es un proceso, es como un río que va en aumento, es como un fluir que empieza a vertirse de parte de Dios, es la infusión de la vida de Dios que, habiendo unido nuestro espíritu con Él, va a empezar a desarrollar todas estas áreas. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo primero, en la resurrección, las primicias, los primeros que resucitaron y los vieron caminar en Jerusalén. Dice, luego los que son de Cristo en su parusia.
Aquí es muy importante, yo creo que es parte de la, de la reforma o es parte de lo que Dios está haciendo en una nueva generación de luz, es que realmente busquemos las palabras como fueron escritas, porque realmente lo que tenemos es pues la Biblia en español, pero la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Entonces, si quiero realmente buscar una verdad, tengo que irme a los interlineales. Yo hace mucho tiempo que no leo la Biblia en español y aún hay Biblias muy, muy buenas, como la Biblia textual, por ejemplo. Pero el Espíritu es el que tiene que llevarnos a la verdad. El Espíritu es el que escudriña todas las cosas y nos lleva a las profundidades de Dios. Entonces, el Espíritu es el que tiene que darnos testimonio de las palabras, porque no es una palabra en griego o en hebreo la que nos lleva a la verdad. Es el Espíritu de Dios. Escúchame bien esto, porque hay muchas teologías equivocadas porque están basadas en una palabra como fue concebida en la mente del hombre. El griego es una lengua del razonamiento. Entonces, si la Biblia fue escrita en griego, pues tengo que entender lo que el Espíritu primero me quiere iluminar, porque el concepto de las diferentes palabras, yo puedo decir una palabra y significar algo completamente diferente en la mente de cada uno de ustedes. Y yo le comentaba a mi hija, o sea, por ejemplo, la palabra gloria. Para mí la gloria de Dios es algo extraordinario, es algo que vive en nosotros, es la realidad del reino, es nuestra entrada al reino, es todo el poderío del Espíritu dentro de nosotros. Para otros, la gloria de Dios, yo recuerdo, una vez estaba yo en una reunión bautista, y con todo respeto a los bautistas digo esto, pero recuerdo que estaban una mujer dando un sermón y estaba leyendo su sermón y al terminar, alguien se acercó y dijo, pero qué maravillosa la gloria de Dios que se manifestó. Y yo me quedé, la gloria de Dios que se manifestó. Yo por poco, perdón, pero me estaba durmiendo en ese sermón. Entonces, unos conciben una cosa y otros conciben otra según el concepto que tengo de una palabra. ¿Me estás entendiendo? Entonces, los conceptos de las palabras tienen que ser iluminados por el Espíritu. Entonces, muchas veces una palabra tratan de darle revelaciones porque esto es lo que dice la palabra. No, no es lo que dice la palabra escrita, no es el griego. Es lo que el Espíritu me iluminó de lo que significa esa palabra. Entonces voy a llegar a realidades espirituales muchísimo más poderosas. Entonces dice, pero cada uno en su debido tiempo, en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su parusía. Aquí la palabra es parusia. Somos resucitados en su presencia. Y esa resurrección es la infusión de su resurrección que va a entrar dentro de cada uno de nosotros. Ahora es importante que entendamos que el reino de Dios, nuestro diseño original, es del Espíritu. Amén. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Entonces, la fuente de toda vida es el espíritu. Y la mayoría de las personas viven en problemas terribles porque viven en conceptos teológicos, separando el cielo de la tierra, separando el mundo espiritual, teniendo conceptos muy limitados del mundo espiritual. Y una de las cosas que realmente tenemos que empezar a romper con hacha es que el diablo es responsable de todos los problemas que tenemos. Es que me está atacando, es que se me metió un espíritu. No se te metió ningún espíritu. Tienes que ser responsable de tus pensamientos, tienes que ser responsable de en dónde estás operando, si estás operando a través de una mente racional, de doctrinas de derrota, de destrucción, de terrores, porque nada de lo que proviene del Espíritu de Dios tiene que ver con miedo, nada de lo que viene del Espíritu de Dios tiene que ver con destrucción, tiene que ver con redención, tiene que ver con vida, tiene que ver con restauración, tiene que ver con reforma. Ese es el Espíritu de Dios y el pensamiento de Dios que va a voltear todas las cosas que están mal para transformarlas en vida. Ese es el Espíritu de Cristo. Él vino a tomar todo lo que estaba en corrupción para volverlo en un espíritu de vida. Amén. Entonces, el reino de Dios es un reino del Espíritu. Venga conmigo a Efesios 1, versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir
todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, la vemos en Hebreos capítulo 9, 26, es el tiempo en que Jesús vino a morir, a destruir el imperio de las tinieblas y establecer la resurrección y la gloria de Dios en medio de sus hijos. Ese es el momento en que se cumplen los tiempos, amén, y empieza el siglo venidero, empieza la era de Cristo, empieza el reino de Dios. Entonces, en ese momento, los cielos y la tierra son unidos ¿en dónde? En Cristo Jesús. En la mente no, en Cristo Jesús. Entonces, esto es una dimensión y ahí es donde está la clave, es estar en Cristo. No solamente Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, sino nosotros en Cristo, para que todo lo mortal sea absorbido por la vida, para que el Espíritu envíe toda la infusión de todo lo que Él es sobre nuestras vidas. Entonces, el grave error teológico que se ha cometido por muchos siglos es separar los cielos y la tierra y pensar que todas las cosas maravillosas del Espíritu solamente las vamos a alcanzar cuando nos muramos. Y esta palabra venida viene a perturbar muchas de las formas como entendemos la palabra de Dios. Entonces, aquí estamos viendo que cielos y tierra son uno en Cristo Jesús. Si yo estoy en Jesucristo, pero esto no es una más saber, oh, yo estoy en Cristo y voy a predicar que estoy en Cristo. No, esto tiene que ser una realidad. ¿Hasta qué punto estoy en Cristo? Como decía Pablo, gimo con angustia hasta ser revestido de mi habitación celestial. O sea, si Pablo gemía con angustia para ser revestido de su habitación celestial y que todo lo mortal fuese absorbido por la vida, ¿cuánto más cada uno de nosotros tenemos que gemir para que ese entrar en Cristo, ese entrar en el reino de Dios sea una realidad visible, palpable, que nos podamos mover en ella, gobernar en ella, porque es esa dimensión en Él donde está realmente el gobierno de Dios y el gobierno de todas las cosas. Entonces, muchas teologías, filosofías cristianas han separado los cielos y la tierra, pero en Cristo Jesús son uno. Esto es lo que significa la resurrección. La resurrección es el cuerpo unido a toda la gloria de Dios que implicó que todo lo mortal saliera de la tumba en Jesús y se volviera totalmente transformado en la resurrección. Amén. Entonces, el reino es espiritual. Y para esto venga conmigo, Juan capítulo 1 y versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, estas palabras son sumamente importantes, porque aquí no está hablando de nacer, está hablando de ser engendrado. Y hay una gran diferencia entre ser engendrado y ser nacido. O sea, cuando un hijo está en el vientre de la madre, el hijo ya existe. Ya le puedes comprar su cuna, ya puedes ponerle nombre, ya puedes soñar cómo se va a llamar. Hoy en día puedes saber si es niño o si es niña. O sea, ya es tu hijo, ya es tu heredero. Pero ese hijo que ha sido engendrado jamás ha visto el mundo natural. Entonces, ¿por qué Jesús le habla a Nicodemos acerca de un nuevo nacimiento? Y desgraciadamente estas palabras se volvieron un cliché, se volvieron algo que teníamos que decir y formamos una denominación que se llamó los nacidos de nuevo versus los católicos o versus lo que sea. Entonces, pero hicimos una denominación, ¿tú qué eres? Ah, no, pues yo soy un nacido de nuevo. Y el problema de llamarle a alguien nacido de nuevo cuando jamás ha experimentado las cosas del Espíritu es que esa persona jamás va a buscar las cosas del Espíritu, porque ya le dijeron que ha nacido de nuevo porque dijo Jesús, Jesús en una oración que repitió. Entonces, esto es una tragedia que tenemos que revisar, porque nacer del agua y el Espíritu está claramente explicado en Juan capítulo 3, donde Jesús está diciendo que de cierto os digo, versículo 3. Y respondió Jesús, le dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
O sea, ¿por qué hay tantas iglesias que no pueden ver el reino de Dios? Les predicamos el reino de Dios y lo pasan a un futuro. Les predicamos el reino de Dios, no, es que estamos en la dispensación de la gracia, no ha venido el reino. Porque no pueden ver el reino de Dios a menos que hayas verdaderamente nacido de nuevo. Y Ana nos estaba hablando de cómo el alma ha sido tan distorsionada, cómo el ego se ha ido inflando, cómo todos nuestros razonamientos se han ido inflando de tal manera que no podemos concebir las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces Dios tiene que verdaderamente dar muerte a todo eso para que una nueva vida surja en la inocencia de un niño. Por eso está usando las palabras nacer de nuevo. Todo lo que Jesús usó como una analogía, como palabras para que pudiésemos entender el reino, es porque tenía realmente las palabras bien escogidas, no escogía ejemplos al azar. Entonces hay que nacer de nuevo porque había que verídicamente entender lo que significa ser engendrado y ser nacido. En ninguna parte de la creación vemos nacimientos automáticos, en que algo es engendrado y en ese momento ¡pum!, sale ya el perrito o sale ya el pescadito o sale un niño. En ninguna parte, ni siquiera una planta la puedes plantar y en ese momento ¡pum!, surgió el árbol. En ninguna manera. Entonces nosotros creamos una idea falsa proveniente del árbol del bien y del mal, en que pensamos que porque alguien dijo Jesús, Jesús ya nació y se hizo un hijo de Dios en todas sus facultades. Eso es una mentira. Entonces, lo que sí quiere Dios es que entremos a la verdad y que desarrollemos y que nos desarrollemos para ser verdaderamente hechos hijos de Dios. Entonces, el feto en el mundo natural es engendrado y luego tiene que pasar 9 meses dentro de las aguas del líquido amniótico. Ese bebé puede escuchar, de hecho los bebés en el vientre pueden escuchar la voz de sus padres, pueden escuchar si hay conflictos afuera, si hay música, pueden escuchar y sentir, o sea, tienen los sentidos del espíritu desarrollados y pueden percibir estas cosas. Nunca han nacido, nunca han visto el mundo natural, hasta el momento en que se abre la matriz, amén. En sentido simbólico, se rasga el velo del espíritu, se abre la matriz y entonces sale el niño con sus ojitos cerrados. Y van a pasar un día, 2 días o lo que sea, según cada niño, hasta que primero va a empezar a ver la luz, primero va a empezar a ver sombras, luces, no sabe muy bien dónde está. Por primera vez está entrando en un mundo que nunca había entrado. Él proviene del Espíritu, él estaba sentado con Cristo antes de la fundación del mundo y ahora está entrando al mundo de la materia. Y este mundo, como vimos que decía Ana, pues va a empezar a tocar, va a empezar a meterse las cositas a la boca para empezar a descubrir cómo es este mundo. Bueno, esta misma analogía se repite a la hora que nacemos de nuevo. Somos engendrados por Dios y entonces llega un momento en que nacemos de Dios. Dice, el que es nacido de Dios es guiado por el Espíritu. En 1 de Juan 3 dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios le guarda y no puede pecar. Y aquí Juan está diciendo, Jesús está diciendo en la epístola de Juan, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, para poder entrar en el reino de Dios, tengo que pasar por ese proceso de gestación que se consigue a través de perseguir las cosas del Espíritu, de estar en el reposo de Dios, en la quietud de Dios, estar inmersos en las aguas de su Espíritu, en la parucía de Dios. Amén. Para que la infusión de su Espíritu empiece a vivificar cada parte de nuestro ser. Amén. Bueno, pues quiero dejar aquí esta, esta clase. Tengo mucho más que decir y vamos a ir avanzando. Y quiero que cada uno de ustedes, tenemos un video que hice hace un tiempo que se llama Somos la Luz. Y quiero que uses este video que te vamos a estar mandando. Quiero que escuche este video y que se deje ministrar por la parucía de Dios,
porque aún los que me están oyendo, que ya tienen el espíritu desarrollado, como decía Pablo, no que lo haya alcanzado ya, sino que aún prosigo hacia la meta. Y cada uno de nosotros podemos seguir creciendo en las cosas del espíritu, podemos ir desarrollando las cosas del espíritu. Y Padre, yo te pido, al cerrar esta clase, que tu Espíritu, Señor, venga sobre cada uno de nosotros, que podamos ser llevados de gloria en gloria, que el que aún no tiene tu Espíritu, Señor, que en este momento, mientras tus palabras están saliendo de los cielos, que ellos puedan abrir su corazón y recibir tu Espíritu. Y si hay alguien que nos está escuchando, que no sienta que tiene todavía la realidad de Cristo en su vida, pues es un buen momento para invitar a Jesús a vivir en tu corazón, a determinar que dejas tu vana manera de vivir y todos tus pecados de un lado para empezar a vivir por la vida del Espíritu, que es la verdadera vida, que es tu verdadera identidad y que es lo que te va a llevar a tu más alto potencial. Amén.